En nombre del Teleco de Inteligencia Epidemiológica, les damos la más cordial bienvenida. Este día vamos a poder intercambiar conocimientos. Realmente el caso de este día es muy interesante. Y bueno, tengo el honor de presentar a nuestros dos ponentes. En primer lugar, quiero presentar al doctor Gilberto Aníbal Ayala Hernández, colaborador técnico médico de la Unidad de Prevención y Control de la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. Doctor Gilberto Ayala es máster en salud pública, graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, y máster en epidemiología, graduado del Instituto Pedro Curí de Cuba. Y también nos acompaña el doctor Luis Eduardo Cermeño Rudamas, es residente de primer año de la especialidad médica en epidemiología e investigación en salud, quien este día pues nos hablará sobre lo que es un caso muy interesante de TB mamario. Así que los dejo y desde ya invito a todas las personas que se han conectado a que hagan las preguntas en el chat. Nos acompaña un grupo de profesionales médicos, epidemiólogos, que estaremos leyendo las preguntas al final de las ponencias. Así que bueno, dejo los micrófonos para que iniciemos. Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Cermeño Rudama, residente de primer año de Epidemiología e Investigación en Salud, y este día tengo el agrado de presentarles un caso de tuberculosis de mama derecha. Dentro de los criterios para la elección de un caso, tenemos el abordaje exitoso de este mismo, deficiencias en el abordaje del caso, que sea un evento de notificación como emergencia de salud pública de importancia internacional o un evento de interés epidemiológico. Para el caso a presentar, lo escogimos gracias a que presentó una deficiencia en el abordaje del caso y también porque es un evento de interés epidemiológico nacional. En cuanto a los datos generales, tenemos que es una paciente femenina de 70 años que reside en el distrito de San Salvador, nivel de escolaridad de ocupación, bachillerato con opción contador y ama de casa. Su estado civil al momento, casado. En cuanto al contexto familiar de la paciente vive en una zona urbana, la vivienda piso de ladrillo, la pared de ladrillo, piso de cerámica, techo de lámina y tejas, cuenta con 5 cuartos la vivienda, de los cuales 3 son ocupados como dormitorio y uno como estudio. El último lo utilizan para las visitas, no se observa ningún signo de hacinamiento en el hogar. El sanitario posee 2 sanitarios lavables, la eliminación de la basura es por el tren de aseo que pasa 3 veces por semana y cuenta con todos los servicios básicos: agua, luz potable, luz eléctrica, televisión por cable, refrigeradora, entre otros. Tenemos aquí presentando el familiograma de la paciente. Podemos observar a la paciente marcada con el recuadro amarillo en el hogar, que es lo que está encerrado en la línea verde. Podemos ver que vive con el esposo y con la hija menor. La paciente ha tenido 5 hijos, 3 hombres, 2 mujeres. En cuanto a la historia epidemiológica de la paciente en cuanto a viajes internos y externos refiere que viaja a Nicaragua todos los años con una frecuencia de más o menos 4 veces por año desde hace más de 15 años. Dentro de contactos con otros casos similares, la paciente no ha tenido un contacto con casos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar hasta la fecha. La ocupación o profesión que implique un riesgo para la transmisión de la enfermedad no fue identificada, ni tampoco se identificó ninguna conducta de riesgo para que se desarrollara el evento. Si presentamos la línea del tiempo del desarrollo del caso, podemos observar que la paciente el 11 de noviembre del 2024 presenta el inicio de los síntomas, pero no es hasta el 20 de noviembre del mismo año que consulta en la emergencia del hospital de segundo nivel. En ese hospital es evaluada y referida al hospital de tercer nivel, donde el 21 del mismo mes deciden ingresar para manejo de evaluaciones. Permanece ingresada en hospital de tercer nivel y el 12 de diciembre de 2024 deciden tomar una biopsia del tejido en la mama derecha debido a los diferentes signos y síntomas que la paciente estaba presentando. Dan la respuesta de esta biopsia el 16 del mismo mes, positiva a un granuloma mamario. El 17 de diciembre del 2024 deciden realizar una punción del Signilsen al tejido de la biopsia, pero no es hasta el 16 de enero del presente año donde se da el reporte que dice que la coloración de Signilsen es positiva a bacilos ácido alcohol resistente en el tejido mamario evaluado. Se le da de alta a la paciente el 18 de enero con referencia a la unidad de salud para inicio
de tratamiento con antifímicos. Sin embargo, la paciente entre el 20 de enero del 2025 y el 2 de febrero del 2025 realiza un viaje a Nicaragua, por lo tanto retrasa el inicio del tratamiento y no es hasta el 5 de febrero del presente año que la paciente se acerca a la unidad de salud correspondiente para iniciar su tratamiento antifímico. Es también hasta esta fecha que empiezan a hacer todos los diferentes fases epidemiológicas y el contexto epidemiológico de la paciente para poder identificar diferentes casos. Cuanto a la historia clínica de la paciente, el motivo de consulta, la pelota, y los antecedentes de la enfermedad actual, la paciente femenina, como hemos mencionado, con una historia de que el 11 de noviembre de 2024 inicia con proceso febril no cuantificado de moderada intensidad, acompañado de diaforesis a predominio nocturno, concomitantemente presente eritema en mama derecha a nivel de pezón del mismo lado, doloroso la palpación y leve salida de secreción purulenta. La paciente se automedica con amoxicilina y acetaminofén. Sin embargo, al no observar mejoría, consulta en el hospital de segundo nivel el 20 de noviembre del 2024, donde es evaluada, y refieren el 21 a hospital de tercer nivel con el diagnóstico de mastitis granulomatosa crónica. En el hospital de tercer nivel, la paciente es evaluada e ingresada para manejo y futuras evaluaciones. Al momento no presentaba ninguna otra sintomatología. Dentro de los antecedentes personales de la paciente, podemos observar que en antecedentes mórbidos, la paciente tiene bastantes morbilidades concomitantes, presentando diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia, enfermedad renal crónica grado 3, hipotiroidismo e hipertensión. Antecedentes ginecobstétricos, como ya hemos observado antes, para 5 vivo 5, los 5 partos por vía vaginal, todos sin complicaciones. Su último parto hace 33 años, fecha de última regla hace 29. Cuanto a la vacunación completa del adulto, esta refiere ser completa, sin embargo, esto es un dato verbal, ya que en el momento de la evaluación no se pudo observar físicamente una cartilla de vacunación. En cuanto a los hábitos, la paciente refiere no ser tabaquista, no alquilista y no utiliza drogas de ningún tipo. Dentro de los antecedentes familiares tenemos que la madre tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, no presenta otras enfermedades y fallece hace 5 años. El padre no presenta antecedentes de enfermedades crónicas y fallece hace 2 años. Dentro de los tíos, 3 tías presentan un antecedente de cáncer, 2 de cáncer de mama y 1 de cáncer de tiroides. Dentro de los hermanos, la paciente tiene 6 hermanos, de los cuales 3 hermanos ya han fallecido, 2 masculinos, uno de los cuales falleció a los 18 años por un accidente, y del otro hermano fallecido no recuerda la fecha ni la causa. Pero una hermana femenina que fallece en enero de este año, a los 73 años, a causa de complicaciones de una neumonía. Cabe recalcar que la paciente viaja a Nicaragua para visitar a la hermana que falleció en enero de este año. Dentro de los hijos, todos en aparente buen estado de salud, sin ninguna enfermedad de muerte. Al examen físico, tenemos una paciente femenina en la octava década de la vida, consciente en tiempo, lugar y persona, vistiendo ropa de casa. En cuello de movimiento se observa leve hipertrofia en la región tiroidea y el resto normal. En el tórax tenía buena expansión costal, pulmones ventilados, no ruidos adventicios. En la mama derecha, al momento se puede observar una leve zona de equimosis en el cuadrante superior externo de la mama derecha, leve dolor a la palpación, profunda, no rubor, no se observa salida de secreción del pezón y el resto normal. En las extremidades había una leve disminución de fuerza en las extremidades superiores y el resto normal. Como podemos observar en las imágenes, la imagen de arriba es una imagen proporcionada por la paciente en el momento en el que fue a consultar al inicio. Podemos observar el eritema, la masa y la salida de secreción purulenta dentro del pezón. Y la segunda foto ya es el momento de la evaluación del caso, cuando ya ha tenido tratamiento purulenta. Tenemos dentro de los exámenes de laboratorio y gabinete la biopsia de tejido de mama derecha que se realizó el 12 de diciembre, cuyo reporte del 16 dice que se observa un infiltrado inflamatorio de tipo linfoplasmocitario e histocitario. En uno de los fragmentos recibidos había formación de un granuloma no caseificante y en el borde hay un ducto dilatado que parece corresponder a un quiste de mama. No se observaban atipias ni malignidad en lo examinado y ante la sospecha clínica sugerían extirpación de la lesión. De este mismo tejido de la biopsia se realiza la coloración de Steel-Nielsen, la realización el 17 y el reporte el 16 de enero de este año,
donde identificaron positividad a bacterias ácido alcohol resistentes en el tejido evaluado. Dentro de los diagnósticos, luego de todo el cuadro, la catalogaron como una tuberculosis extrapulmonar, específicamente en mama derecha, y habían pensado en diagnósticos diferenciales como el cáncer de mama, el granuloma mamario y un quiste en mama. Dentro del tratamiento, se le dio tratamiento farmacológico a la paciente con el régimen de medicamentos antituberculosos en primera fase, fase intensiva, que consta del antiofímico combinado de 4 drogas que indican de la siguiente manera: 5 tabletas bioral cada día exceptuando los domingos, siguiendo los lineamientos actuales, y nos realizaron tratamiento no farmacológico. Dentro del manejo epidemiológico del contexto del caso, se realizó la búsqueda de casos en el círculo familiar con los contactos domiciliares. Como pudimos observar en el familiograma, eran el esposo y la hija menor. A estos se les toma una vaciloscopía y rayos X de tórax y los resultados son negativos. No se investigan otro tipo de contactos como contactos estrechos. Dentro de las limitantes de todo el manejo del caso, podemos observar que en la atención médica, principalmente la consulta tardía, ya que la paciente retrasa la consulta hasta que no se exacerban los síntomas, ya que no presentaba mejoría con el tratamiento que se estaban automedicando. Y el diagnóstico inicial erróneo, debido a que los antecedentes familiares de la paciente y las comorbilidades, se pensó en primera instancia en un cuadro clínico sugestivo de una neoplasia mamaria. Por eso los primeros estudios fueron guiados hasta esta patología y fue ahí donde se encontró que era una tuberculosis. La paciente consulta tardíamente, como ya lo hemos presentado, hasta que la exacerbación de los síntomas, que la masa crecía, que empezó con más secreción purulenta en el pezón, que no mejoraba la fiebre y no mejoraba la desfalencia nocturna. En primera instancia, se sospechó en el cáncer de mama, sobre todo por el antecedente de cáncer de mama en la familia. Sin embargo, cuando se realiza biopsia de la masa, ahí donde se puede identificar mediante tensiones sin Nielsen las bacterias ácido alcohol resistentes, confirmando el diagnóstico de tuberculosis de mama y empezando a referir para el tratamiento. Sin embargo, el inicio del tratamiento antiofímico tardío, ya que la paciente inicia el viaje a Nicaragua y este tratamiento inicia 18 días después de lo que había sido previsto, porque recordemos que el momento la paciente tendría que haber llegado a la unidad de salud justo al momento en el que le daban una referencia para iniciar lo más pronto posible el tratamiento. Sin embargo, decide realizar el viaje y este se retrasa. Esto también retrasa todas las acciones que se dan alrededor del caso: la búsqueda de contactos, las tomas de las pruebas de los familiares, los rayos X. Podemos observar también en las fotos del examen físico que hay una evolución satisfactoria post-tratamiento. El paciente refería a una mejoría dentro de la primera semana y al momento de la evaluación parecía mantenerse con buena evolución. No se logró identificar el momento de la infección primaria para tuberculosis en la paciente, ya que la paciente nunca refirió síntomas respiratorios. Los frecuentes viajes a Nicaragua pueden ser un factor importante para el desarrollo de esta enfermedad, ya que para el año 2023 la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar era de 31 casos por 100.000 habitantes. Cabe recordar que la paciente tiene más o menos 15 años de realizar estos viajes a Nicaragua para ver a la familia y los realiza prácticamente una vez por cuatrimestre. Entonces, ahí no sabemos el contexto tampoco de la familia en el caso de Nicaragua y pudo haber sido ahí la primera vía donde tuvo el contacto con el bacilo y la enfermedad por primera vez. Se realizó una buena búsqueda activa de casos para tuberculosis pulmonar en la familia, con las vaciloscopías y las tomas de rayos X que resultaron ser todas negativas. Aparte de esto, también a la familia se le dio información acerca del diagnóstico de la madre y tanto tratamiento y prevención para ellos mismos. No se cuenta con un antecedente específico de padecimiento de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Sin embargo, la paciente refiere que varios familiares padecen de enfermedades respiratorias con frecuencia. Cabe mencionar que una de las hijas la va a visitar prácticamente 2 o 3 días por semana, que es una de las familiares que ella refería que se enferman bastante seguido de las vías respiratorias. En cuanto a las conclusiones, tenemos que se da un abordaje tardío, ya que la paciente no consulta a presentar los signos y síntomas de alarma, sino que espera hasta que se exacerban los síntomas para realizar esta consulta, por lo que va de un solo a la emergencia, no consulta tampoco en principio a la unidad de salud,
sino que va de un solo a un hospital de segundo nivel. El diagnóstico de tuberculosis de mama es de difícil identificación debido a las diferentes patologías que presentan un cuadro similar, como pudimos observar en el caso. Los diferentes antecedentes también guiaban al clínico a pensar en un cuadro de una neoplasia mamaria. Sin embargo, con la evaluación se pudo observar que era un caso de tuberculosis. El paciente inicia tratamiento tardío, 18 días posterior al alta debido al viaje, lo cual también pudo haber exacerbado los síntomas al principio. No sabemos tampoco, no hay registro de cuando estuvo en el viaje internacional, si había mantenido con algún otro síntoma diferente. Entonces, la paciente solo reportaba que continuaba con la fiebre, la salida de secreción. Y luego se realiza una buena intervención a los familiares, el tamizaje para tuberculosis y educación en salud, promoviendo que tengan cuidado con ellos y cuidado con las pacientes para no poder propagar la enfermedad. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Gilberto Ayala, así que estamos escuchando y bueno, interesante lo que acabamos de recibir. Y bueno, también saludamos al doctor Mario Soto, jefe del programa de tuberculosis, quien está conectado. Así que bueno, adelante. Agradecer, ¿verdad? La invitación de parte de la eh, de investigación epidemiológica, ¿verdad? De inteligencia epidemiológica. Bueno, y acá para compartir un poco sobre el tema, ¿verdad? Las generalidades de la tuberculosis mamaria. Recordando, ¿verdad?, que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por la Mycobacterium tuberculosis. Principalmente afecta lo que son los pulmones, pero también afecta a otros órganos en menor cantidad. Importante recordar que es una enfermedad curable. Dentro de las estadísticas mundiales, la OMS para el Global Tender Report del 2024 nos mencionó que estimó que aproximadamente 10.8 millones de personas enfermaron por tuberculosis y de estas, pues 1.2 millones pues fallecieron. Sigue también siendo todavía una de las infecciones la que causa mayor cantidad de muertes a nivel mundial. Dentro de la proporción de personas, el 55% estimaron que fueron hombres, el 33% que eran mujeres y un 12% de niños. Otra de las partes de la vigilancia de la tuberculosis y que es importante recordar es la farmacoresistencia. Se estimó que aproximadamente 400.000 personas desarrollaron una tuberculosis multidrogoresistente o resistente a rifampicina en el año 2023 y que el acceso al medicamento a nivel mundial pues era bajo. Personas de 5 recibieron acceso al medicamento en esta población resistente. Ya entrando en el tema de las tuberculosis extrapulmonares, a nivel mundial, menos del 20% de los casos de TB son extrapulmonares. Acá en el país, para el año 2024, representaron el 10% de los casos de todas las formas. Y pues la mayoría de sus localizaciones de estas TB extrapulmonares derivan de una siembra hematógena, ¿verdad? De la primoinfección que se da en el pulmón. Las formas más frecuentes son la linfadenitis y la pleural, seguido de la osteoarticular y la renal. ¿A dónde podríamos tener tuberculosis? Pues en todos los órganos del cuerpo, como en todos los tejidos del cuerpo en donde llega sangre, ¿verdad? Como mencionamos, ¿verdad? Las más frecuentes, las linfadenopatías, y la parte de las más, que son más graves, las meningitis y las pericárdicas, son de las más graves que tenemos. También se ha estado estudiando mucho y se está reportando casos en el sistema genitourinario, que es muy importante. Ya entrando en el tema de la tuberculosis mamaria, esa es una tuberculosis que se da en las glándulas mamarias, ¿verdad?, de la mujer, que se localiza, es una localización rara de la tuberculosis. En el hombre es todavía más rara. Es un tipo de mastitis crónica con tejido inflamatorio de la glándula mamaria. Es de inicio insidioso, caracteriza en el tejido mamario. La presentación clínica más frecuente son los tumores, que en este caso, como el doctor Cermeño lo mencionó,
Probablemente fue un diagnóstico tardío del caso, ¿verdad? Presentó un tumor que no fue localizado previamente. También en muchas ocasiones simula el cáncer, ¿verdad? Como también uno de los diagnósticos que presentó el doctor. Perdón, a menudo se presenta como una masa mamaria indolora que puede que puede tener bordes irregulares, ¿verdad? Está delimitado, pero de bordes irregulares, normalmente fijada a la piel o a la pared torácica, y puede tener retracción del pezón, hinchazón, cambios inflamatorios y linfadenopatía axilares. Todo esto similar a la presentación también de los cánceres, ¿verdad, de mama? Para mostrarles un poco, ¿verdad?, que la tuberculosis ha inspirado también el arte, es una muestra de la pintura Te en Harlem de la artista Alice Neal. Esto está presentada en el Metropolitan Museum of Art, es del año 1940 y muestra a una mujer con rasgos de emaciación, ¿verdad?, delgada, y que tiene una lesión en la mama, ¿verdad? Los métodos diagnósticos, pues en general, como mostraron el doctor Cermeño en el caso, se puede hacer la tinción de Sid-Nielsen. Se puede también realizar el cultivo si se manda una muestra viable para el cultivo. Ahora tenemos también el uso de la biología molecular, ExpertMTV-RIP, la biopsia, ¿verdad? Y la histopatología, en donde se hace la identificación histopatológica de las lesiones, y la radiografía de tórax, que es muy importante siempre pensar en una lesión principal si está desarrollada. En este caso, pues no se encontró una lesión previa. Un poco, ¿verdad?, de cómo se hace el diagnóstico. Recordar de que los diferentes métodos, principal el gold estándar, que es el cultivo, ¿verdad?, los demás métodos, pues se realizan en el país. Tenemos la atención de Sid-Nielsen, si ustedes pueden ver el centro, ¿verdad?, en donde identificamos y vemos el bacilo teñido. Y tenemos también ahora la oportunidad del uso del GeneXpert MTV-RIF, el cual desde el 2013-2014 se está utilizando en el país, y el cual identifica el ADN del Mycobacterium tuberculosis en las diferentes muestras y tejidos del cuerpo. En aquel momento, el cartucho que se utilizaba en el 2014, con 116 bacilos, se lograba identificar una muestra positiva. Y ahora tenemos ya un cartucho más avanzado a partir del 2022-2023, el uso del Expert MTV-RIF Ultra, el cual es más sensible, con solo 16 unidades formadoras de colonia, ¿verdad? Ya tenemos la identificación de un caso. Entonces, identifica siempre el ADN del Mycobacterium y el fragmento de la resistencia a rifampicina. Se hace una vigilancia temprana de la farmacoresistencia. ¿Y en qué casos, pues, y en qué muestras podemos utilizar este GeneXpert? Pues en aspirados y biopsias, ¿verdad? En ganglios linfáticos, líquido pleural, peritoneal, pericárdicos, sinovial. Está también ya indicado para principalmente en niños y orina. Pero una de las cosas importantes cuando se hace un estudio o se toma una biopsia, recordar enviar tanto la muestra de histopatología, que se va a mandar estudio histopatológico en formalina, y aparte una muestra en solución salina para el procesamiento del extra. Importante también recordarles que aunque tengamos un estudio bacteriológico negativo, esto, si la clínica persiste y hay una alta sospecha, pues siempre hay que seguir pensando en tuberculosis. Y hay que mostrarles, ¿verdad?, cómo se procesa una muestra del Expert. Es un aparato muy sencillo, de baja complejidad, como les mencionaba al inicio. Solo se necesita lo que es el líquido para procesar la muestra, ¿verdad?, que se mezcla. Luego 2 ml de esta mezcla de inactivación y licuefacción de la muestra se vierte en lo que es el cartucho,
se escanea el cartucho y automáticamente al introducirlo en la máquina ya tenemos todo un proceso automatizado en donde se identifica el ADN, ¿verdad? Y da al final un resultado tanto de la presencia de micobacteria en tuberculosis como de la resistencia a rifampicina. Esto en un tiempo de menos de 2 horas. Y pues tenemos a nivel de todo el país accesibilidad a esta prueba. Importante, ¿verdad? Cuando hay una sospecha de tuberculosis extrapulmonar, siempre pensar en enviar lo que es la muestra de la parte de la biopsia, ¿verdad? O del líquido a estudio con la prueba molecular o en un dado caso, cuando se ha mandado solo la prueba histopatológica, como es el caso actual, pues se le realizó la tinción de Signis. Y el tratamiento, como mencionó el doctor Cermeño también, ¿verdad? Siempre se realiza dependiendo si es una TB sensible con el esquema de tuberculosis sensible, ¿verdad? Es el mismo que utilizamos en tuberculosis pulmonar, es el mismo esquema, y se utilizan las 4 drogas, ¿verdad? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, en un esquema de las 4 drogas por 2 meses, 6 días a la semana, y luego en una segunda fase, solo rifampicina y isoniazida, ¿verdad? 4 meses, 6 veces a la semana, ¿verdad? Y luego, pues, importante recordar que dependiendo del tipo de lesión, pues, cada tipo de lesión requerirá un manejo diferente. Recordarles, pues, que la tuberculosis es un problema de salud pública que continúa siendo muy importante. Es una de las enfermedades más antiguas que afecta a la humanidad. Ha causado mucho dolor, enfermedad y muerte, ¿verdad? A lo largo de la historia. Y es importante que siempre pensemos en tuberculosis. Gracias. Bueno, gracias por esos aportes, esas ponencias muy claras. Y bueno, vamos a aprovechar este espacio antes de empezar con unas preguntas, a saludar, ¿verdad? A todos compañeros, tanto del Ministerio como instituciones que se han conectado. Bueno, y aquí vamos a saludar a todos los compañeros de las OSI, de OSI Lopango, OSI La Echadura, OSI San Cristóbal, La Matillo. Eh, También tenemos compañeros del Hospital San Juan de Dios, del CIBASI La Unión, del Seguro Social, unidades médicas, varias unidades médicas se han conectado y bueno, agradecerle, ¿verdad? También a los compañeros epidemiólogos de las diferentes áreas administrativas del Ministerio de Salud. Gracias por siempre ser parte de este Teleeco, somos una gran familia y siempre estamos en función de la ciencia. Así que vamos a iniciar con algunas preguntas. Un comentario acá que nos envía Jenny Marlene Ponce, nos dice que sería muy importante el crear redes binacionales para intervenir oportunamente en estos casos y se presenta, es una licenciada, ¿verdad? Del Ciudad de la Unión y nos menciona que se han coordinado seguimiento de casos específicamente con Honduras y nos manifiestan que han tenido resultados muy exitosos y bueno, inicio con las preguntas. La primera pregunta, aquí tanto doctor Cermeño como doctor Ayala, pues siéntanse en libertad de decirnos, pues la voy a contestar. La primera es, nos hacen llegar cuáles son los factores de riesgo para padecer tuberculosis de mama. Bueno, dentro de los diferentes factores de riesgo que se tienen, diferentes comorbilidades, a la cabeza, la diabetes, inmunosupresión, el VIH también. Cabe mencionar que la TB de mama se da principalmente en pacientes de 20 a 40 años. Entonces, en edad fértil con producción de hormonas también son un factor de riesgo principal para la presentación de este caso. Muy bien, aquí voy a leer una pregunta. Doctora Orbelina Rivera nos pregunta, ¿cómo puede un médico en el primer nivel de atención identificar signos clínicos que sugieran tuberculosis mamaria si algunos pacientes pueden no tener un antecedente de TB pulmonar? Esa es una primera parte y cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales a considerar, especialmente en zonas donde los casos de TB han incrementado. Excelente pregunta, vamos a ver qué nos pueden decir sobre ello.
Bueno, sí, es importante recordar siempre, ¿verdad? La presentación que se tiene, que son masas, ¿verdad? Puede tener también ya tejido que ha generado crófulas y que esté drenando, ¿verdad? Secreción. Importante recordar los antecedentes, bueno, perdón, los diagnósticos principales son descartados cáncer, ¿verdad? Otro tipo de enfermedades que pueden también generar este tipo de lesiones. Sí, creo que hablando también a lo que había mencionado el doctor, dentro de los diagnósticos diferenciales, no solo el cáncer, ¿verdad? Sino que también algún granuloma o algún quiste, que si bien no presentan tan el caso de manera estrepitosa, pero igual pueden presentar, si se llegan a infectar algún acceso, algún drenado en el pezón, que también pueden confundir en cuanto al diagnóstico de TBD. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir dando lectura a la otra de las preguntas que nos están haciendo. Otra pregunta importantísima es: ¿cuáles son las complicaciones clínicas de la TB de mama al no ser tratado a tiempo? Sí, bueno, Bueno, dentro de las complicaciones podríamos encontrar un deterioro del tejido mamario, llegando hasta el punto de ser necesaria la extirpación de toda la mama, así como se produce tanto en el cáncer o una mastectomía. También, si no se trata a tiempo, puede llevar hasta una mastectomía la tuberculosis de mama. Muy bien, a nivel de nos hace varias preguntas, las voy a ir leyendo una en una. La primera pregunta es: ¿la paciente tiene antecedentes de TB pulmonar? No, no había tenido ningún antecedente de tuberculosis pulmonar. La siguiente pregunta es: ¿cuáles consideran que son los desafíos de la vigilancia y manejo clínico de la TB extrapulmonar, en este caso TB de mama? bueno, de los principales desafíos que se tiene primero es que el personal de salud piense en mama, ¿verdad? Piense en tuberculosis, que piense en descartar la enfermedad ante unas lesiones que sean sugestivas. Como sabemos, la tuberculosis es una de las enfermedades, que es la gran simuladora, ¿verdad? Una enfermedad que puede confundirse con muchas enfermedades. Entonces, el reto es que el personal piense en tuberculosis y investigue para tuberculosis. Muy bien, la tercera pregunta siempre secuencial: ¿qué lecciones consideran que nos deja el caso en cuanto a la importancia de reconocer las presentaciones atípicas de tuberculosis? Yo creo que dentro del caso nos deja a ver que el personal médico tiene que ser un poco más acucioso, no solo guiarse por los antecedentes de, sí, bueno, tenía cáncer de mama, antecedentes de cáncer de mama dentro de la familia, voy a pensar en cáncer de mama, sino que también hay que ver todo el contexto del paciente, observando también las diferentes morbilidades concomitantes, ¿verdad? En este caso la diabetes, que es un factor importante en la infección diabetes y diabetes. Bueno, queremos saludar a la doctora Jenny Brenda Hernández de Nolasco desde San Miguel, y nos hace una pregunta muy interesante. Doctor Gilberto, ya la prepare la respuesta, que es una pregunta, yo diría, puntual. ¿Cuál es la incidencia de TB de mama a nivel nacional, si es que la tenemos, o de cuántos casos estamos hablando? Ya, bueno, esa vigilancia se hace más de las extrapulmonares, ¿verdad? No tenemos un registro exacto del número de mamas. No obstante, las extrapulmonares sí es el 10%, son 580 casos, de los cuales, pues, más o menos el 0,1% son los de mama. Son pocos casos, se han registrado aproximadamente entre 4 y 6 casos al año. Sí se lleva el registro, pero Perfecto, muy bien. Jasmine Acosta nos hace la siguiente pregunta: ¿el resultado de detección de trazas en una prueba molecular GeneXpert en una muestra de mama se interpreta como positivo? es importante siempre mandar una nueva muestra, ¿verdad? Pero al tener todas las características de la enfermedad más un resultado traza, se solicita una nueva muestra y se puede iniciar tratamiento con la sospecha clínica y el resultado de trazas. Sí, se puede iniciar tratamiento mientras se manda una nueva muestra. Correcto. Bien, perfecto. Y continuamos con las preguntas.
¿Qué otros factores de riesgo, además de la diabetes mellitus, podría existir para pasar de un foco primario de TB a una TB extrapulmonar? Bueno, creo que podemos tener en cuenta no solo la diabetes, ¿verdad? Sino que cualquier enfermedad que llegue a inmunocomprometer al paciente. En este caso, podemos observar tanto la hipertensión, el hipotiroidismo, también se puede llegar a pensar en VIH o cualquier otro factor que esté asociado a la inmunosupresión que permita que debido a la diseminación del bacilo por la vía sanguínea puede llegar a diferentes partes del cuerpo, en este caso específico a la mama, y ahí desarrollar la infección. Agregado a esto, la enfermedad renal crónica, como también era parte de los antecedentes clínicos del paciente, la enfermedad renal crónica como parte de las complicaciones de las enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión, se están vigilando más frecuentemente y están siendo asociadas también a tuberculosis. Muy bien, doctora Claudia Martínez nos hace una pregunta que también Gilberto está, una pregunta muy interesante. Nos pregunta, ¿ha habido algún cambio en el país en la detección de tuberculosis extrapulmonar desde que se implementó el Expert MTB, verdad? Ultra, Sí, sí, ¿cuál definitivamente. es? Es mucho más específico. Tenemos un incremento de casos prácticamente después de la pandemia, ¿verdad? Con el regreso ya de la nueva normalidad, hemos tenido un incremento del número de pruebas, ¿verdad? Prácticamente un 30% a un 40% más de pruebas de extra realizadas y de igual forma un incremento similar de casos, 20 o 30% de casos, tanto pulmonares como extrapulmonares. Muy bien, aquí agradecemos a doctora Yasmín de Alberto, nos hace la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia se puede detectar tuberculosis en fondo de saco de útero? Sí, no tenemos un registro de ese dato, ¿verdad? Pero vamos a hacer la verificación. Vamos a hacer Muy bien, continuamos con las preguntas. Doctora Carranza nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar el diagnóstico temprano de una TB de mama? Si es que la tenemos o cómo consideran. Bueno, primero, ¿verdad? El autoexamen de mama, ¿verdad? Eso es importantísimo. La vigilancia del autoexamen de mama, promocionar el autoexamen de mama, no solo para la detección de masas pensando en cáncer, sino que también para pensando en tuberculosis, ¿verdad? Esa es una de las estrategias principales. Sabemos de que a veces es un tema tabú el realizar este tipo de exámenes, pero es con las intervenciones de búsqueda del cáncer en mama, hemos encontrado mucha TV también. Muy bien. También creo que, Sí, bueno, también con lo ya mencionado el doctor, ¿verdad? También los diferentes procedimientos que se realizan rutinariamente para la detección de cáncer en la mujer en edad fértil, tanto las ultras, las mamografías, recordar a la población, ¿verdad? Que no tiene que dejar pasar el tiempo porque, como decía el doctor, no necesariamente puede ser cáncer, puede ser también una evolución de otra enfermedad, en este caso tuberculosis. ok, y bueno, nos faltaba una segunda pregunta. Es, ¿qué manejo no farmacológico podría haberse implementado en este caso? Bueno, normalmente cuando hay lesiones que son supurativas, ¿verdad? Hacer un drenaje, ¿verdad? Puede haber, como mencionaba el doctor también, manejo si es necesario y el daño es demasiado grande, hacer una resección de cuadrante de la mama, ¿verdad? Una mastectomía parcial si fuera necesario, ¿verdad? Un drenaje quirúrgico, ¿verdad? De las lesiones. Eso dependiendo de la extensión de la lesión, ¿verdad? Y si en la biopsia se retiró la lesión, pues ya eso es parte del manejo. Bueno, aquí hemos dado eh, lectura a todas las preguntas. Eh, Doctora Yasmín de Alberto nos agregó, aparte de lo que les preguntaba, que con qué frecuencia se puede detectar TB en fondo de saco de útero, nos menciona que era en cuanto a la calidad de la muestra. Entonces, bueno, pero vamos a dejar este espacio y qué bien nos hemos apegado. Tenemos 40 minutos, estamos exactamente con el tiempo.
Doctor Gilberto Ayala, quisiera darle un minuto o un par de minutos para que un poco nos pueda dar o indicar como programa cuáles son las expectativas que tiene el programa de tuberculosis, ya que también este es un espacio para poder que los programas puedan dar a conocer estrategias o cómo el programa está viendo este problema de la TB y la TB extrapulmonar. Así que les dejo los micrófonos, doctor Gilberto Ayala. Como programa, pues pedirle a todos los trabajadores de salud, ¿verdad? Que nos están, bueno, en este momento que nos están viendo, que por favor utilicen las herramientas que se están dando, tanto en la parte normativa, los lineamientos, las estrategias que se están implementando para la búsqueda de tuberculosis en las poblaciones de alta vulnerabilidad, como son las personas diabéticas, está dando mucho aporte en la vigilancia, ¿verdad? Se está detectando y encontrando que la relación entre tuberculosis y otras enfermedades crónicas, son la diabetes, cáncer, enfermedad renal crónica, tiene un alto impacto, y son estrategias también que no solo van de parte de tuberculosis, sino que van también para el manejo de estas enfermedades crónicas, como un buen manejo de la diabetes, un manejo integral de esta enfermedad, nos daría un impacto grande para que se disminuyan los casos de tuberculosis. Importante también recordar de que al tener un caso de tuberculosis, lo principal es la investigación, primero el tratamiento del caso para cortar la cadena de transmisión, la investigación de contactos, ¿verdad? Y ahora que tenemos acceso también a el tratamiento preventivo, el cual se está ampliando a diferentes poblaciones, ¿verdad? Como también dentro de los trabajadores de salud, que tenemos que ir previniéndonos y cuidándonos de padecer tuberculosis. Muy bien, perfecto. Bueno, para el cierre de esta llamémosle muy bonito, teleco que hemos tenido.